Mi jefe pensó que yo era reemplazable, pero aprendió de la forma más cara posible que su imperio de millones dependía de un solo hombre. Esta es la historia de cómo un despido injusto se convirtió en la peor pesadilla financiera de una corporación logística y cómo terminé cobrando una fortuna por su propia arrogancia. Relato completo. Trabajé 5 años en una de las empresas de logística más grandes del país. Yo era el responsable de sistemas, pero no era un técnico cualquiera. Yo mismo diseñé desde cero el software que controlaba absolutamente todo, desde las rutas de los camiones en tiempo real hasta el sistema de facturación y el pago de nóminas. Era un reloj suizo que funcionaba perfecto gracias a miles de líneas de código que solo yo conocía a fondo y que cuidaba como a un hijo. A pesar de mi entrega, mi jefe, un tipo que heredó el puesto y no sabía ni cómo resetear su contraseña, siempre me trató como si fuera basura. Me gritaba por nimiedades y se burlaba de mi trabajo frente a otros directivos, diciendo que lo que yo hacía lo podía resolver un niño de primaria con un tutorial de internet. Me obligaba a trabajar fines de semana sin paga, bajo la amenaza de que afuera había miles esperando mi puesto por la mitad del sueldo. El viernes pasado las cosas llegaron al límite. Mi jefe entró a mi oficina con su hijo, un junior que acaba de salir de la universidad y cree que se sabe todas las respuestas. Sin rodeos me dijo: «Gabriel, estás fuera. Mi hijo dice que con la inteligencia artificial podemos automatizar tus tareas y ya no necesitamos pagar tu salario». Me quedé helado. No fue solo el despido, fue la sonrisa burlona de su hijo mientras veía mi escritorio como si ya fuera suyo. Me gritó inútil frente a toda la junta mensual para dárselas de líder fuerte. Me dio 10 minutos para meter mis cosas en una caja y me escoltaron a la salida con 2 guardias de seguridad, como si yo fuera un criminal que fuera a robarse algo. No me permitieron ni cerrar la sesión de mi computadora ni hacer el traspaso de mando. Mi jefe me dijo: «Lárgate ya, no toques nada que mi hijo se encarga desde ahora». Fue el error más grande de su vida. Lo que ese par de arrogantes no sabían es que yo no era un empleado común. El sistema que yo construí tenía protocolos de seguridad extremos. Por una cuestión de protección de datos, el software requería una licencia personal vinculada a mi firma digital. Si el administrador principal no iniciaba sesión al menos una vez cada 48 horas para validar los certificados, el servidor entraba en un bloqueo preventivo total para evitar hackeos externos. Pasé el fin de semana tranquilo, viendo películas y apagando mi celular. El lunes por la mañana me desperté y vi que tenía más de 20 llamadas perdidas de números de la oficina y de mi ex jefe. No contesté ni una sola. Me serví un café y entré a ver las noticias locales. No tardé en encontrar reportes de camiones de carga varados en las principales carreteras porque el sistema de rastreo y bitácoras digitales simplemente había dejado de responder. La empresa estaba en caos total. Sin el software activo, no podían generar facturas legales. No sabían qué mercancía iba en qué camión y los conductores no tenían rutas asignadas. Miles de dólares se perdían cada minuto que los motores estaban apagados. El hijo del jefe, en su desesperación, intentó forzar la entrada al código fuente para saltarse la seguridad, pero lo único que logró fue activar un cifrado de emergencia que bloqueó la base de datos. Al mediodía, mi ex jefe me envió un mensaje de texto que pasó de ser autoritario a casi un ruego. «Gabriel, tenemos un pequeño glitch técnico. Necesitamos que vengas de inmediato a darle una revisada. Te pagaremos el día como si fueras consultor». Me reí solo en mi sala. Le respondí 3 horas después diciéndole que, según sus propias palabras, yo era un inútil y que seguramente su hijo, con toda esa inteligencia artificial, lo resolvería en un segundo. La presión subió cuando los clientes corporativos empezaron a cancelar contratos millonarios por el retraso. La noticia del colapso llegó a oídos de los dueños de la corporación, quienes no entendían cómo una empresa tan sólida se había detenido de golpe. Mi ex jefe estaba a punto de perder no solo su orgullo, sino su carrera completa. ¿Ustedes creen que fui el malo por dejar que todo colapsara o realmente se lo merecían por cómo me trataron? Los leo en los comentarios. Esperen la parte 2. A continuación la parte 2, no se vayan. Mi jefe pensó que yo era reemplazable,
pero aprendió de la forma más cara posible que su imperio de millones dependía de un solo hombre. Esta es la historia de cómo un despido injusto se convirtió en la peor pesadilla financiera de una corporación logística y cómo terminé cobrando una fortuna por su propia arrogancia. Parte 2 y final. Actualización. Para el martes por la mañana, el escándalo ya era nacional. El dueño de la corporación me contactó directamente por una videollamada. Se veía calmado, pero sus ojos mostraban una furia contenida. Me pidió que fuera a las oficinas centrales para una reunión de emergencia. Esta vez, yo no iba a ir solo. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara una carpeta con todos mis contratos originales. Cuando entré a la sala de juntas, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Mi ex jefe estaba sentado en una esquina, pálido y sudando frío. Su hijo ni siquiera estaba presente. El dueño de la corporación se levantó, me dio la mano y le gritó a mi ex jefe frente a mí: «Me dijiste que este hombre no era necesario. Mira el desastre que causaste». Fue el primer momento de satisfacción de la tarde. Mi abogado puso los documentos sobre la mesa. Resulta que el software que la empresa usaba lo desarrollé yo en mis horas libres, mucho antes de que mi contrato fuera de tiempo completo. En el contrato que ellos mismos redactaron, había una cláusula que especificaba que la propiedad intelectual de cualquier desarrollo externo era mía, y que la empresa solo tenía una licencia de uso que yo podía revocar. El dueño se quedó en silencio leyendo cada página. Sabía que legalmente estaban contra la pared. Si querían que los camiones volvieran a moverse ese mismo día, no solo necesitaban que yo reparara el sistema, sino que necesitaban comprarme la propiedad total del software. Miré a mi ex jefe a los ojos y le dije: «Parece que el inútil tiene algo que ustedes necesitan desesperadamente, ¿verdad?». Mi abogado presentó nuestra propuesta de servicios de consultoría de emergencia. El precio era equivalente a 3 años de mi sueldo anterior en un solo pago inmediato. Además, exigí el pago de mi liquidación completa por despido injustificado con todos los bonos que me habían negado durante años por supuestamente no cumplir con el rendimiento esperado. El dueño de la corporación no lo dudó ni 5 minutos. Firmaron el cheque y realizaron la transferencia electrónica frente a mis ojos, pero yo no había terminado. Como condición final para entregar la llave maestra del servidor, pedí una disculpa pública firmada por la empresa por el maltrato recibido y que se revisara la gestión de mi ex jefe. Quería que todos supieran que mi salida no fue por bajo rendimiento, sino por la incompetencia de la dirección. Antes de que yo tocara una sola tecla, el dueño llamó a seguridad y le ordenó a mi ex jefe que desalojara su oficina de inmediato. Lo degradaron a un puesto de supervisor de almacén en una zona remota, sin aire acondicionado y con el sueldo mínimo, solo para que no pudiera cobrar su propia liquidación por renuncia. Fue la justicia más dulce que he presenciado. Su hijo fue vetado de la corporación. Me senté en mi antigua computadora. Saqué mi llavero con la llave física de seguridad, la inserté y en menos de 5 minutos todos los servidores volvieron a la vida. Los monitores se llenaron de luz verde y las facturas empezaron a imprimirse. El dueño me dio las gracias y me ofreció volver con el doble de sueldo, pero le dije que prefería ser mi propio jefe desde ahora. Hoy manejo mi propia consultora de ciberseguridad y gano 3 veces más trabajando la mitad del tiempo. A veces paso por el almacén solo para ver a mi ex jefe cargando cajas bajo el sol, recordándole que nunca debe tratar como basura a la persona que tiene las llaves del reino. Soy Gabriel, el capitán GG, y esta fue la lección más cara que mi antiguo jefe tuvo que pagar. Gracias por ver esta historia. Díganme, ¿creen que fui el malo por cobrarles esa fortuna y dejar que degradaran a mi jefe o simplemente se lo merecían? Los estaré leyendo a todos en los comentarios. Si les gustan estas historias, sígueme y activa las notificaciones. Y recuerden que, si quieren maratonear más historias como esta, tengo muchas exclusivas ya subidas en la plataforma roja. Chao.